Amigos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros ya el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Buenos días, Omar, y un saludo también a todos los amigos que sintonizan Canal 7 a esta hora. Hay temas importantes que compartir con los amigos que nos ven a esta hora de la mañana, sobre todo porque es un ministerio importante, además, que tiene que ver con muchos sectores. El INPE, por ejemplo, hace una semana se reveló sobre una situación lamentable, ¿no? Ciertos agentes quienes recibían coimas para poder darle beneficios a los reos. Usted anunció un proceso de reestructuración. ¿Cómo va ello? ¿En qué camino estamos? Sí, Omar, lo que pasa es que lo que han visto los televidentes, lo que ha visto la población, estas coimas dentro del penal, en realidad es uno de los problemas, de los tantos problemas que tiene el INPE. En realidad yo ya lo he señalado, el INPE tiene un problema de hacinamiento muy grave, ¿no? Nosotros tenemos espacios para albergar más o menos a 41.000 internos. Sin embargo, tenemos una población de casi 92.000 internos. Eso quiere decir... Más del doble. Más del doble. O sea, necesitamos albergar más o menos a más de 50.000, es el déficit, 50.000 espacios para albergar. Ese es y si la población quiere ver más o menos cómo podemos dimensionar el problema, mira, Lurigancho, que es el penal más grande, el que tiene más capacidad de albergue, es más o menos para 3.000, poco más de 3.000, 3.500. O sea, necesitaríamos por lo menos unos 20 Luriganchos, para poder, o sea, construir penales del mismo tamaño del Lurigancho, unos 20, para poder albergar a todos los que tenemos de sobrepoblación. Y eso convierte a los penales en una bomba de tiempo, porque no construimos penales y cada vez se va incrementando la cantidad de internos, ¿no? Cada vez van ingresando más. Entonces, las posibilidades de control y las condiciones en que viven los internos realmente son muy lamentables. Yo he ido al penal y he conocido cómo están viviendo los internos de una manera, yo diría, inhumana, ¿no? Claro que también hay el lado bueno del penal, donde está la gente que quiere resocializarse, que están estudiando, que están trabajando. Claro, porque sin duda ahí hay dos lados, ¿no? Sí. Hay la gente, los reos que sí se quieren resocializar y hay otros que continúan en este ambiente oscuro, ¿no? Sí. Y no salen de ahí. Entonces, tenemos problemas de hacinamiento grave, tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de tecnología. Por ejemplo, los equipos escáner y los equipos de rayos X, que son los equipos que ayudan a los funcionarios a controlar el ingreso y salida de personas y de objetos que no deben ingresar al penal, más del 50% están inoperativos, no funcionan, están de adorno, ¿no? Entonces, todos estos problemas, y por otro lado tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos obliga a construir más penales. Tenemos 6 proyectos de penales que están trabados. El de Ica es un mega penal que también se ha trabado, que felizmente ya estamos logrando destrabarlo. ¿Y hay presupuesto para construir los penales? Hay voluntad y presupuesto. Entonces la presidenta ha indicado que hay que construir más penales. Entonces, ¿cuántos se van a construir aún? Mira, ahora lo que tenemos es, tenemos varios temas que trabajar en cuanto a construcción de penales. Primero, destrabar las que tenemos, y Ica, por ejemplo, estamos destrabando y ya estamos en conversaciones muy avanzadas con UNOPS para que se haga encargo de terminar, en realidad, porque ya está avanzado de gran manera ese penal, es un mega penal. ¿Cuánto se concluirá el de Ica? Mira, yo creo que eso, con suerte, podemos terminarlo. Este año, de repente, terminamos el saldo de obra, que es lo grave cuando hay un penal que se detiene, una construcción que se detiene, luego hay que hacer un nuevo expediente, que se llama expediente de saldo de obra. Eso esperamos terminarlo ahora, luego hay que convocar a una empresa grande que tenga espalda financiera. En este caso particularmente estamos trabajando con UNOPS y empezaremos seguramente, ojalá que comencemos con ellos las obras para finalizar ese penal. No te puedo decir exactamente cuándo terminaremos, pero estoy seguro que... ¿Antes de concluir el año podría ser? No, yo creo que no, este año no creo que alcancemos a construir eso, no. Va a durar un poco más de tiempo. Pero hay otros penales que, por ejemplo, tenemos problemas porque han quedado en media ciudad. El mismo Lurigancho, el Castro, los penales de Cajamarca, del Cusco, ya quedaron pegados a la ciudad, están en medio de la ciudad, causando problemas a los vecinos. Porque, por ejemplo, los bloqueadores
bloquean también el internet de todos los vecinos que están cerca. Al margen de que quién tiene la culpa, porque en realidad no se debe construir casas cerca a un penal, ¿no? Ya no es momento de discutir eso. Ahorita lo que hay que hacer es resolver el problema. Y la única manera de resolver el problema es trasladando estos centros penitenciarios a lugares alejados de la ciudad. Yo estoy viajando este fin de semana a Cajamarca, por ejemplo, para reunirme con el gobernador y las autoridades de allá, para justamente ver a dónde vamos a reubicar este penal de Cajamarca, para que pueda dejar también ese espacio y los vecinos tengan las posibilidades también de acceder a la tecnología, al internet y puedan vivir como cualquier persona, ¿no? Que ahora están viviendo limitadamente. Ahora, luego hay que pensar en una gran cantidad de nuevos penales que tenemos que construir, que como te dije, si realistamente necesitamos construir por lo menos unos 20 penales más para poder albergar a todos los internos que están como sobrepoblación en los penales. Hay otras alternativas también, como los grilletes, cómo mejorar la legislación y los beneficios penitenciarios. No todos pueden ir a la prisión. Hay que ver mecanismos de cómo evitamos que la mayor cantidad de gente vaya a la prisión. Hay casi cerca de 40.000 internos que no tienen condena. O sea, están simplemente en prisión preventiva, teniendo en cuenta que el que no tiene condena tiene la condición de inocente constitucionalmente. Y de esos que están en prisión preventiva, es un tema ya del Poder Judicial. No sabemos cuántos inocentes hay. Ajá. De manera que todo eso, por eso hemos avanzado ya más que a medidas cortas, pequeñas, de corto plazo, hemos avanzado ya a un tema mayor, a una reestructuración. Mañana debe salir ya la resolución ministerial con la conformación de la reestructuración. Hoy tengo reunión con Cruz Roja. Ya hemos conversado con el representante de Defensoría del Pueblo, que también nos van a apoyar como veedores, Cruz Roja, que posiblemente nos apoyen también como veedores. Entonces estamos ya hoy día afinando la norma y mañana, y esto es una primicia, debemos estar publicando ya la resolución ministerial con la conformación del equipo y también con los objetivos concretos que va a tener esta reestructuración. Ahora, eso es en el tema del hacinamiento que nos ha comentado. El de la corrupción, que usted ha reconocido que existe lamentablemente, y no es algo de ahora, sino que viene ya de años atrás. ¿Cómo se combate eso? Bien, ahí lo que estamos haciendo son dos cosas. Primero, estamos incorporando a los funcionarios del INPE a su ley, que ellos tienen una ley que se ha dictado en el 2011, pero sin embargo hasta ahora no han sido reincorporados. Y con justa razón los trabajadores del INPE reclaman. Entonces ellos tienen la ley que es la 29.709 y que le da mejores condiciones laborales a los funcionarios. Entonces, por un lado, tenemos que mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del INPE. Y por otro lado, también tenemos que ser severos con aquellos que ingresan a la corrupción, se contaminan de corrupción. Y para eso estamos trabajando también el endurecimiento de las penas. Van a haber penas severas, va a ser un delito agravado el cohecho dentro de la prisión. Por ejemplo, los dos agentes que se ven involucrados. Por ejemplo, en este caso, estas personas, no tenemos todavía el agravamiento, pero si en el futuro a cualquier funcionario se le ocurre entrar en coima o en cohecho, la pena va a ser tan severa que estoy seguro que no van a tener ánimo de querer ingresar a la corrupción o contaminarse por corrupción dentro del penal. Entonces, por un lado, tenemos que mejorar sus condiciones laborales y por otro lado, ser severos en el castigo a los que incurran en corrupción. Salvando también, y aquí reconozco también, Omar, aquellos buenos funcionarios del INPE que trabajan mañana, tarde, noche, madrugada, y se llevan el pan a sus hijos honradamente. No podemos generalizar también. Entonces, yo creo que con todas estas medidas que se van a implementar, y ahora, por supuesto, ayudarlos también con la tecnología. No puede ser que más del 50% de los escáneres, de los rayos X no funcionen. Entonces, prácticamente queda en mano humana, en voluntad humana, el ingreso y salida de objetos del penal. Y por eso es que en el penal ingresan celulares, ingresa sustancias indebidas. ¿Hay un plan para renovar justamente estos equipos? Este proceso de reestructuración justamente va a servir para todo eso. Ver el tema de la regulación, ver el tema de cómo mejoramos la seguridad, ingreso y salida, ver también el mediano y largo plazo de cómo destrabamos los penales que están trabados y luego planificar la construcción de nuevos penales para
para contribuir y desaparecer o disminuir el hacinamiento, que es un gran problema en nuestro país. ¿Conlleva esto a un presupuesto adicional? Por supuesto. ¿De cuánto estamos hablando? Por supuesto. Es un presupuesto largo, grande. Un penal es carísimo. No tengo la cifra exacta. Yo creo que en unas par de semanas debemos tener ya un plan y estaremos anunciando de cuántos penales vamos a, pero más o menos vamos a proyectar. No, ahorita no me puedo aventurar a darte una cifra, porque hay que elaborar, hay que hacer un plan, hay que calcular, pero lo que sí te puedo decir es de que hay una voluntad política de parte de la Presidenta de la República de construir los nuevos penales para que los internos tengan mejores condiciones de vida. Pero también resaltando, Omar, la parte buena de los penales. O sea, dentro de los penales hay casi el 65% de internos que están trabajando duro y están luchando para resocializarse, para 6 de volver. 10. Sí, para regresar, porque ellos están trabajando, están estudiando, hay artistas, artesanos en el Cusco, en el Cusco, claro. Omar, que he visitado la semana pasada, he encontrado maestros de la artesanía, ¿no? Tienen unas obras que realmente vale la pena. Estamos trabajando con el Ministerio de Cultura para hacer una gran feria con todas sus obras, para que vengan a verlo los nacionales y también la gente de fuera, para que conozcan las grandes obras que están haciendo. Hay músicos, ya está planificado un concierto en el Teatro Municipal, un concierto de internos, que va a ser también una cosa muy bonita. Ahora también con el Ministerio de Cultura estamos viendo una campaña para favorecer la lectura. Me he comunicado con los funcionarios de Crisol, que nos van a proporcionar, nos van a obsequiar libros, los saldos que ellos tienen, para implementar bibliotecas de lectura dentro de los penales. O sea, hay muchas cosas bonitas que se puede hacer dentro de los penales y ayudar a las personas que puedan regresar, cumplir su condena y regresar a sus hogares con sus familias y nunca más regresar, que ese es el propósito que debe tener el funcionamiento de un penal en nuestro país. Claro, ahora, usted dice el 65% de la población penitenciaria. ¿Qué pasa con ese 35% que no quiere salir, digamos, por un buen camino y continúa en ese ambiente, ¿no?, delictivo? Incluso usted y muchos sabemos que desde dentro se manejan pues las organizaciones criminales. Sí. También, ¿no? Los indicadores se han logrado mediante un mecanismo de ver el regreso de los internos. O sea, hay una cantidad de personas grande de que con educación, con trabajo, salen y ya no regresan. Me decía el presidente del INPE que regresan solamente el 4% de los que salen con educación, con trabajo y todo lo demás. Ajá. Pero hay una población más o menos un poco mayor del 30% que ha regresado, que regresa. La tasa de regreso es alta. Esa es una opción más difícil para trabajar, pero sin embargo no hay que tampoco tirar la toalla, hay que seguir intentando darles posibilidades con apoyo psicológico para que puedan reinsertarse. Sin embargo, también debo reconocerlo que hay una población ya dura de gente que estando en el penal generan extorsiones y lideran algunos actos delictivos y generan zozobra dentro de la población. Esas personas lamentablemente son muy difíciles de recuperarlos, pero realistamente debo reconocer que existen. Y entonces con ellos hay que ser también muy duros para que estén con la disciplina correspondiente y evitar de que desde los penales se cause perjuicio y zozobra en la población. Ministro, hay otros temas que quisiéramos también saber su opinión, que no son menos importantes además, que tiene que ver con la lucha anticorrupción, con el sistema de justicia en realidad. Y es esta ley de colaboración eficaz. Usted ayer ha dicho que van a evaluar esta ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, ya la Procuradora General del Estado ha dicho que esto es lesivo. Entonces, le hacemos caso a la Procuradora, usted va a evaluarlo, el gobierno va a evaluar todavía. ¿Qué se tiene que hacer para que esto no afecte justamente la lucha anticorrupción, que nos ha costado mucho? Además, ¿no? Ustedes saber con todo el caso Lavallato y todo lo demás que concierne a ello. Sí, efectivamente, ayer he pronunciado sobre eso. En realidad lo que he dicho es que todavía no llega al ministerio. Y escuché algunos comentarios ahí, he leído algunos comentarios de que nos estamos demorando. ¿Cómo nos podemos demorar si todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, primero hay que hacer la precisión. No está en el Ministerio de Justicia todavía. ¿Ya? Esa ley seguramente llegará. Entiendo que seguramente serán los próximos días.
y apenas llega eso nosotros nos vamos a pronunciar. Por supuesto, vamos a tomar en cuenta las opiniones seguramente y también los informes de la Procuraduría, pero a nosotros nos corresponde hacer una evaluación técnica, ¿no? El Ministerio... ¿Pero se toma en cuenta la posición de la Procuraduría? Nosotros, por supuesto, vamos a leerlo, ¿no? O sea, no podemos dejarlo de lado, pero lo que nosotros hacemos, y también yo escucho a los opinólogos, a los especialistas que salen y dicen su opinión, pero a diferencia de ellos, nosotros no somos opinólogos, nosotros tenemos que tener una respuesta técnica, ¿no? Conforme hacemos con todas las normas. Entonces tenemos que ver su constitucionalidad, tenemos que ver si guarda el principio de legalidad, tenemos que ver el tema de las competencias y, entonces deja abierta la posibilidad que se pueda observar. Otros insumos más. No me puedo pronunciar, Omar, porque sería responsable de mi parte que yo me pueda pronunciar sobre una ley que todavía no ha llegado al Ministerio de Justicia. Lo que he dicho y lo que repito es que una vez que esto llegue nosotros lo vamos a evaluar, pero no es una evaluación del ministro solo, ese es un equipo, hay una Dirección General de Criminalística, hay un gabinete que tenemos que evaluar en conjunto y una vez evaluado recién sacaremos una opinión que será de insumo para la Presidenta de la República, porque la facultad de observar o de no observar es una facultad constitucional de la Presidenta de la República. Así que ese es el camino y así va a ser. Hay otro tema, ministro, antes que concluyamos la entrevista. El señor Pedro Castillo, que se encuentra con detención, dentro de su pool de abogados, que ya son varios, van a poner una medida a un organismo internacional, a la OEA, para que sea restituido. Ya no sé cuántos abogados tendrá el señor Castillo, hay uno internacional, que es el señor Guido, y ha dicho que va a plantear una medida cautelar para que justamente se restituya al expresidente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos tiene un pronunciamiento ya, en el sentido de que el señor Pedro Castillo ha quebrado el orden constitucional y técnicamente ha dado un golpe de Estado. Creo que esa es la opinión también generalizada en nuestro país, de manera que estamos seguros que eso va a ser el pronunciamiento en ese sentido, porque guardarán coherencia seguramente entre lo que han dicho, de manera que, pero sin embargo, obviamente, los abogados tienen el derecho de ejercer la defensa de manera irrestricta, o sea, no hay límite para el derecho a la defensa. Ellos pueden plantear todos los recursos y, por supuesto, el sistema democrático responderá seguramente a la altura de las circunstancias. Estamos, ministro, unos últimos segundos ya a pocos días de una nueva mesa directiva en el Congreso de la República. ¿Cómo va a ser la relación entre gobierno y esta nueva mesa directiva? Hay candidatos, como el señor Valdemar Cerrón, quien en algunas oportunidades ha mostrado contrario al gobierno. De ser elegido, ¿cómo se va a llevar esta convivencia entre Poder Ejecutivo y Legislativo? Si bien es verdad que hay una separación de funciones, la democracia se sostiene en elecciones populares, en separación de funciones, ¿no? Libertad de expresión, pero lo ideal es que haya una concordancia y una armonía, porque al final el fin del Estado es el bienestar de todos los ciudadanos, y el Estado es ejecutivo, y el Estado es legislativo, el Estado es poder judicial. Entonces todos somos parte del Estado. Entonces, si es que entre las entidades del Estado nos trabamos, nos enfrentamos, entonces lo que va a pasar es que la ciudadanía va a perder, la población va a perder. Lo ideal es siempre, lo recomendable es siempre que, guardando las competencias de cada una de las funciones del Estado o poderes del Estado, lo que haya es una concordancia pensando en que la razón de ser del Estado y de sus competencias y de sus funciones es el bienestar del pueblo. Esa es la razón de ser. Empujar, como se dice, pues el mismo coche para beneficio de los peruanos además. Exacto, porque el enemigo del Ejecutivo no es el Congreso, el enemigo del Congreso no es el Ejecutivo. El enemigo del Congreso, del Poder Judicial, del Ejecutivo es la pobreza y la pobreza extrema. Contra ellos... Y la desigualdad. Y la desigualdad, las brechas sociales. Contra ellos tenemos que combatir duro y fuerte, unidos. Muchas gracias, ministro, por estar aquí en Edición Matinal. El ministro Daniel Maurate con nosotros.